Bienvenidas a Mujeres Sanadoras. Soy Agos, mentora experta en Ayurveda y espiritualidad. Y en este podcast quiero acompañarte a crecer en el camino de la sanación y como líder de tu negocio holístico. Si sos de las emprendedoras que quiere llevar herramientas holísticas a sus pacientes y alumnos, que como yo no se conforman porque saben que tienen más para dar, estás en el lugar correcto. Después de animarme a comenzar mi negocio holístico, sanarme, superar miedos y transformarlos en herramientas de crecimiento y abundancia, estoy lista para acompañarte a hacer lo mismo, si querés, para que mejoremos nuestra relación con el bienestar, el dinero, el miedo al éxito y conectemos con la abundancia. Si tenés claro que sanarse uno mismo es necesario para sanar a otros y querés diseñar una vida 100% a tu medida, liberando tu máximo potencial y vivir trabajando haciendo lo que amás, comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Cómo están? Qué lindo poder encontrarnos de nuevo para juntos poder reflexionar sobre la Ayurveda, comenzar este camino. Hoy tenemos un gran episodio donde vamos a hablar mucho sobre nuestra experiencia y también los animamos a que nos cuenten la suya y cómo ustedes están queriendo hacerlo o les gustaría hacerlo. Pero primero quiero que me cuentes. ¿Alguna vez sentiste que lo que habías estudiado o ejercido, tu profesión, no alcanzaba para lograr el impacto que querías generar en otras personas? Bienvenidos a este episodio, una invitación a conocer por qué decidimos sumar el Ayurveda en nuestros servicios, en la forma de practicar la salud, en la forma de hacer el Ayurveda el eje de nuestro trabajo como terapeuta, como médico y mentores. Te vamos a contar nuestra historia de cómo nos transformamos, de búsqueda, de tener coherencia con lo que queremos y lo que hacemos, de sentirnos expandidos. Porque creemos que cuando una herramienta realmente transforma tu vida, ya no puedes guardártela. Te necesitas compartirlo con los demás. Entonces, esperamos que te puedas inspirar, que te identifiques y quizás también te animes a abrir esa puerta a vos también. Algo que descubrimos es que la única forma de alcanzar un bienestar verdaderamente holístico es aprender a escuchar las señales que da el cuerpo. El cuerpo se expresa de distintas maneras y tiene su propio lenguaje, su propia conciencia. Y cuando la entendemos, no solo prevenimos enfermedades, que es mucho en lo que se basa la Ayurveda, sino que también recuperamos esa energía vital, eso cómo nos sentimos, esa conexión con lo esencial. Pero si pasamos por alto estas señales, estos mensajes internos, seguimos aplicando los mismos hábitos, mismas terapias, misma clase, solo vamos a estar tapando síntomas. Y eso termina generando que des indicaciones o tratamientos genéricos que verdaderamente o no profundamente no transforman la experiencia de quienes vienen a buscar verdaderamente tu ayuda. Y ahí es cuando necesitamos y sentimos sobre todo que queremos integrar herramientas que se encarguen del cuerpo, de la mente, del espíritu, que vayan profundo, que nos permitan de forma simple y efectiva poder pasar a la práctica, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en este lado holístico de las emociones y pensamos, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso? ¿Qué nos va a ayudar a crear esta experiencia transformadora, ¿no? en nuestros pacientes, en nuestros alumnos, en nosotros mismos? No solo prevenir o sanar, no quedarse solo en ese punto blanco o negro, ¿no? Como en esos extremos de prevenir o sanar, sino de acompañar, de vivirlo con plenitud, con ganas, con gracia, disfrutándolo, porque obviamente es hermoso trabajar de algo que disfrutás e incorporarlo en tu profesión, y eso es un poco lo que queremos hacer, ¿no? Que puedas disfrutar y podamos disfrutar nuestra práctica profesional. Para nosotros, el Ayurveda no es una moda, no es una técnica más. Es un puente, una forma de reconectar con la sabiduría interna nuestra, con la sabiduría interna de cada uno de nosotros. Entonces, yo hoy les voy a contar mi historia, cada uno le va a contar la historia, yo les voy a contar la mía. Y los invito a ustedes también que nos cuenten la de ustedes, nos dejen en comentarios cómo ustedes arrancaron con el Ayurveda, o si querés hacerlo, qué dudas tenés sobre cómo hacerlo, cómo te gustaría encararlo, cómo te gustaría incluirlo. Hoy les vamos a contar por qué nosotros los elegimos y cuál fue nuestro camino para que también te pueda inspirar a vos. Entonces yo hace 15 años que aplico el Ayurveda.
que soy asesora de hábitos, ¿no? Y formadora. Soy mentora actualmente en Ayurveda y acompaño a otras personas a que se formen en Ayurveda también, por eso estás acá también hoy. Pero para los que no saben, yo en principio estudié Derecho, también soy abogada y en simultáneo hacía las dos carreras y mientras estaba haciendo mi carrera de Derecho a la tarde atendía mis consultas terapéuticas. Y esta mirada que tenía, esta carrera, yo sentí siempre que no era mi camino, no era lo que yo quería hacer. Paralelamente también me formé en yoga, también en conocimiento védico, en cosmiatría, no porque todos tengan que hacer esto, sino porque para mí estas rutinas, esta forma de vivirlo me marcó para siempre. Porque yo veía el cambio y lo que generaba en mí y para mí era imposible no salir a compartirlo, no sentir esta necesidad de que más personas puedan transformar sus vidas como lo estaba haciendo yo. Y no solo eso, sino de que también más personas, y este es un llamado mío personal totalmente, más personas también puedan acompañar a otras a transformar su vida. Y con esta intención fue que nació nuestra formación. Ver estos pequeños cambios que sostenían las personas y que se sentían mejor. Mis pacientes tenían grandes evoluciones, grandes cambios, tenían más energía, se sentían menos inflamados, no saben lo que cambiaba en su piel, en lo que era todo el asesoramiento en cosmiatría, se volvían mucho más conscientes, se sentían empoderados. Por eso también empecé a diseñar mis asesorías en base a este acompañamiento que yo hacía con mis terapias. Yo tenía mis terapias donde venían, yo les hacía masaje o les hacía terapia marma o les hacía mi gabinete cosmiátrico y después lo fue evolucionando, sobre todo en lo que fue la pandemia. Para mí fue un cambio y un después a pasar al modo online, entonces ahí comencé con las asesorías y empecé a acompañarlos en lo que era cambio de hábitos en base a constitución individual, desbalance, qué hábitos podían incluir para sentirse mejor y obviamente asesoría de la piel en los que en ese momento también venían de ser mis pacientes de cosmiatría. Y lo más hermoso fue que muchas de estas personas que venían, ¿no?, de esta asesoría se empoderaron tanto a sí mismas que después querían compartirlo. Fueron los primeros en unirse a nuestro programa de formación y que todavía hoy siguen renovando el programa porque ven el cambio, porque sienten el llamado de compartirlo, de estar en su evolución constante, de este acompañamiento desde la mentoría, porque ven que no es un camino individual. Muchas veces, y esta es mi experiencia también como abogada, ¿no?, el camino del abogado en las formaciones, como las conocemos universitarias, es muy individual. Es vos, yo estudié en Derecho en la Universidad de la UBA en Buenos Aires, y sobre todo ahí es muy individual, como cada uno va por su camino y se va formando y quizás coincidís con alguien o no, pero no hay una conexión grupal con todo lo que está sucediendo ahí. Y por el contrario, en el Ayurveda y sobre todo en nuestras formaciones sucede esto de que nos empezamos a unir y la expansión empieza a ser colectiva. Y empezamos a unirnos para ir un pasito más, un pasito más, un pasito más. Y es mucho más fácil avanzar en sangha, en comunidad, que hacerlo solo. Y la expansión es más grande y los que están con vos son un espejo tuyo y te ayudan a avanzar. Entonces es muy lindo que la magia del camino de la Ayurveda, cuando hablamos de algo holístico, para nosotros es todo el tiempo. No solo holístico por cómo voy a mirar al paciente, es holístico por cómo yo lo voy a estudiar, es holístico por quién yo me tengo que convertir para ejercerlo, y no importa en qué servicio lo agregues, mientras tu cuidado, tu expresión, tu forma sea holístico. Y esto para mí es lo mágico y por eso decidí incluirlo y dejar de lado el derecho y dedicarme más en profundidad a esto. Muy bien. Eso merece aplauso. Dejar un camino para tomar uno al 100%. Y yo soy José, para los que no me conocen, y comencé a estudiar medicina por motivos totalmente distintos. Si se quiere, a mí me pongo a decir la etiqueta de que empecé a estudiar medicina por motivos más superficiales. Quería hacer estética, ganar dinero y tener una carrera estable, ¿no? Como quizás muchas personas.
Pero cuando empecé a estudiar lo que es la parte de fisiología, la fisiopatología, el desarrollo de las enfermedades, el estudio de los pacientes, me fascinó el cuerpo. Me di cuenta que ahí estaba lo que yo quería hacer, digamos, de profesión, ¿no? El humano, la enfermedad, pero sobre todo el proceso de sanación. Ahí me di cuenta que es eso lo que quería hacer y también ir un poquito más profundo. Así que elegí especializarme quizás en alguna especialidad como oncología. Durante la carrera dije voy a empezar con estética, vi ir a otro lado completamente, oncología. Y en ese proceso también me empecé a formar apuntando a hacer cirugía oncológica. Hay un familiar que me dio mucho apoyo en ese aspecto, mi tío Guillermo, que me dio mucho apoyo. Pero en ese proceso, vieron, todos nos estamos formando, sentí algo que muchos médicos sentimos. Estoy seguro que hablo por muchos colegas de que sentimos que hay un vacío. Como que la medicina alopática se va volviendo muy, muy técnica, muy fría, desconectada verdaderamente de cada uno de nosotros, del individuo, del ser, de la parte humana en el proceso diagnóstico y terapéutico. Y eso produjo una crisis. Es como no sabía para dónde ir, verdaderamente no sabía para dónde ir. Vine a Buenos Aires queriendo hacer una cosa y adentro mío pasaban encuentros de propósito con el mandato, digamos, de alguna manera, de lo que venía a hacer. Y en ese proceso apareció el Ayurveda, junto de la mano de Agostina, como una hermosa respuesta, como una hermosa brújula. Y esto me permitió integrar algo que para mí es re lindo, que es ciencia, porque la medicina es mucha ciencia, pero también tiene una gran parte de intuición, de conexión profunda con uno mismo y con todo el proceso que está atravesando la persona que te viene a consultar. Entonces me devolvió ese sentido de propósito. Sí, es por acá, hay que meterle mucha intención, trabajo y dedicación a esta manera de hacer salud. Y me ayudó a ver que la salud no solamente es ausencia de enfermedad, ¿no? Sino conexión, conciencia y responsabilidad compartida, ¿no? El médico que trabaja para ver cómo se diagnostica, cómo se da el tratamiento, pero el paciente toma su responsabilidad de cuándo consultar y qué pauta seguir, ¿no? Según sus capacidades y posibilidades. Entonces la responsabilidad es compartida. No es solo el médico que me curó o me lastimó. El paciente toma su gran parte en su responsabilidad. Entonces hoy acompaño a pacientes con enfermedades desde muy simples como un resfrío hasta verdaderamente complejas como son enfermedades inmunológicas como artritis reumatoidea, trastornos metabólicos como hipotiroidismo, pacientes oncológicos, y no solo con tratamientos puramente ayurvédicos, sino con cambios de hábitos, cambios de alimentación, cambios de rutina y conexión con uno mismo. Si el paciente no tiene nada de ese aspecto, ayudo a que trabaje mucho esa parte. Y veo de esta manera, si el paciente está haciendo su tratamiento con un cirujano, con un oncólogo, está haciendo quimioterapia, radioterapia, etcétera, acompaño todo el otro complemento que hace falta en la parte espiritual, la parte de alimentación, la parte de purificación y más. Veo como el paciente atraviesa lo que quizás podría ser una terapia muy dura, muy difícil como es la quimioterapia, de mucha mejor manera, en su parte espiritual y en su parte física. Síntomas menos intensos, tanto las náuseas, vómitos, dolores, etcétera. Como, estoy sanando, ¿no? Se dan cuenta, tengo un problema, estoy poniendo mi acción y mi intención y es mucho más leve el malestar. Que eso es un montón en muchas condiciones. Y esto no es magia. ¿No? ¿Por qué digo esto? A mí me parece importante decir no es magia, porque al principio cuando empecé a escuchar de Ayurveda me venía de esta manera, como que era mágico. Pero verdaderamente es ciencia conectada con la intuición. No es magia, sino porque el cuerpo responde a lo que escuchamos, con lo que lo nutrimos y con lo que lo sostenemos. Por supuesto. Este camino no fue lineal. No siempre lo pensamos así. Hubo muchos momentos de dudas, de agotamiento, de confusión. Pasaron muchas cosas en estos años, ¿no? Y de evolución. Para mí esa es la palabra clave, evolución. Porque el profesional y el paciente todo el tiempo también se están empoderando cada uno en su rol. Eso es algo que hablamos muchísimo de si vas a brindar un servicio, vos tenés que asumir el rol que tenés en ese servicio y cómo lo vas a hacer. Y para nosotros elegir el Ayurveda fue elegir un propósito, algo alineado con nosotros, ¿no? El Ayurveda como una ciencia de vida, como la medicina. Hoy muchas veces no estamos acostumbrados, pero en India el Ayurveda es la carrera que siguen los médicos, como acá es la carrera que sigue
los médicos, ¿no? Como en Occidente es lo mismo, es la misma carrera. La diferencia es que acá, dependiendo el rol que vos tengas en tu vida, el servicio que ofrezcas, cómo lo puedes incluir. Y eso es lo hermoso también que tiene. Porque yo, y acá viene el ejemplo, José siendo profesional de salud y siendo médico, lo incorpora en sus servicios desde ese lado. Y yo siendo terapeuta, o sea, de base yo estudié masaje ayurvédico o abhyanga y distintos tipos de terapia, y después estudié cosmetría y me fui formando en otras cosas donde incluí el ayurveda, ¿no? Es donde nosotros podemos incluirlo en nuestros servicios. Y es donde cada uno puede elegir qué hacer y cómo. Y cada uno puede elegir qué tratamiento, desde esto que cada uno es único. Y los servicios que brinda hacia otras personas también van a ser únicos en base a la persona que está ahí. Entonces el ayurveda se puede incorporar dentro de terapias, en tu medicina, en tu profesión como nutricionista, como profesor de yoga, hay rutinas específicas desde el lado de asesoramiento, ¿sí? Y vos vas a poder tener pacientes de distintos cambios que quieran realizar para poder hacerlo. Entonces esto siempre obviamente requiere esa consulta. Y obviamente si no sos profesional de la salud, no vas a tratar quizás estos tipos de patologías que nos contaba José. Yo no las traté, yo lo que hacía era derivarlos, ¿no? Con un médico, y yo lo acompañaba desde el lado del cual yo podía hacerlo y yo podía estar ahí presente. Y eso también es importante que sepamos. Tu profesión, tus servicios pueden ir a ese lugar y podés vivir haciendo lo que amás. Si lo que amás es el ayurveda y amás unirlo con lo que sea que vos quieras unirlo de tu profesión, como les contaba que hice yo, y podés usarlo para transformar vidas de un lugar súper auténtico desde tus bases, quién sos, tu experiencia, desde la abundancia de conocimiento, la abundancia hasta económica, podemos hablarlo también desde ese lado, y sobre todo profesional. Porque si estamos hablando de cumplir un propósito de la vida, del dharma, de lo que vinimos a entregar, la ayurveda también puede estar incluido dentro de eso que vos hagas. Entonces, en una sociedad donde se celebra muchas veces o se busca constantemente la pastilla mágica y resultados inmediatos como sinónimo de salud, o me duele, sácamelo ya, ¿no? Nosotros elegimos otro camino, algo quizás más doloroso a veces, más profundo. Y digo más doloroso porque muchas veces el camino profundo hacia uno mismo, más humano y verdadero, puede costar mucho, ¿no? Reconocer que tenemos un problema de salud, reconocer que tenemos un problema de salud físico, mental, espiritual, es el primer paso para decir, bueno, tengo que tomar una acción para curar profundamente. Entonces, nuestra misión es formar cada vez más profesionales que tengan la capacidad de transformar el bienestar holístico desde la raíz. Queremos empoderar a las personas que se vuelvan muy conscientes, a personas que sean terapeutas, asesores, profesores de yoga, profesionales de la salud, médicos, nutricionistas, kinesiólogos, enfermeros, ¿no? Que acompañen con confianza, sensibilidad y con estrategia. Que no se peleen la estrategia y la espiritualidad. Que puedan ver más allá del síntoma. Cuando digo síntoma me refiero al síntoma como tal y a enfermedades, ¿no? Que no se queden ahí, que vayan más profundo, ¿no? Y realmente generen un impacto duradero en la vida de cada uno de sus pacientes, alumnos, clientes, como quieras llamarlo, y así poder incluir el ayurveda en cada uno de tus servicios. Entonces también que puedas vivir haciendo lo que amas. Para mí eso fue el antes y el después, y mucho de lo que cuentan nuestros alumnos es que muchas veces se asocia este tipo de terapias holísticas a cómo vas a vivir de eso, ¿no? Ese juzgarlo desde ese lado, y realmente para mí vivir de lo que amo, que es lo que hoy hago, es lo que realmente me cambia el antes y el después, lo que me hace levantarme a la mañana feliz, lo que hace que podamos dar estos episodios para que ustedes también los vean, y es el cambio total en mi manera de vivir la vida. Entonces queremos que más personas también puedan hacer esto con propósito, con coherencia. Para mí esta palabra es clave, coherencia. Conectando todo lo que vos sos, conectando tu ser, dejando de lado el hacer sin saber conscientemente por qué estás haciendo. Esto es algo que vemos un montón y hablamos mucho también de esto del cambio de mentalidad, ¿no? Vivimos en una sociedad donde hacer está bien, pero no nos paramos a tomar conciencia de por qué puedo hacerlo. ¿Por qué tengo que hacer esto?
¿Qué es lo que yo necesito para hacer esto? ¿Dónde está la conexión? Para la Ayurveda, salud es estar establecido en el ser. ¿Dónde está tu conexión cuando solo haces? Haces. Y para mí la Ayurveda es también pausa. Frenar. Ok, ¿qué necesito? ¿Qué necesita la persona que está del otro lado? ¿Hacia dónde voy? ¿No? Como esa estructura que se necesita antes de construir una casa. Entonces, esto es lo que nosotros les queremos traer hoy en esta clase, de que si vos estás sintiendo que querés llevar tu práctica profesional a un siguiente nivel más holístico, que querés profundizar en el Ayurveda, que querés que tenga sentido y que sea enriquecedora, se puede. Hace 15 años que lo hago, hace 10 que lo hace José. Se puede. Se puede dar esos pasos. Entonces, si ¿algo más que quieras decir sobre esto? Muchas veces llevar adelante la Ayurveda como práctica profesional, digamos, esto de vivir cuesta mucho. Aparecen muchas trabas emocionales, mentales, que no te dejan avanzar. Y digo porque me pasó, a veces me pasa. Pero queremos que si estás en ¿cómo decirlo? Esa voz interna que te dice andar por ahí, queremos apoyar esa voz, que puedas y te animes a ir por ello, para que puedas vivir de ello, ¿no? Queremos acompañarte en este proceso de transformación. Y por eso queremos invitarte a una experiencia muy especial. Nuestra clase gratuita, Arma tu plan de bienestar Ayurveda. Este es un encuentro donde buscamos transformar, ¿no? Donde vas a entender cómo integrar la Ayurveda en tu forma única de acompañar, con claridad, con impacto, ¿no? Y con mucha confianza. Es muy importante. Acá te vamos a enseñar los elementos que nosotros incluimos en todas nuestras propuestas, sea cual sea, una clase, una formación, la consulta médica, la consulta terapéutica, los libros, también incluimos esta metodología en los libros. Es como nosotros armamos, descubrimos que hay un ABC, elementos que no importa en donde vos lo pongas, siempre funcionan. Y esto es lo que te vamos a compartir en esta clase de plan de bienestar Ayurveda, cómo puedes armar vos el plan para poder incluirlo en tus servicios. Y también para los que quieran y ya están decididos, nos estuvieron escribiendo un montón para unirse a Vaidia, que es nuestro programa de formación, que las inscripciones abren el 21 de mayo. Sí, este programa es muy hermoso, son 6 meses donde te acompañamos a formarte como profesional Ayurveda, donde vos vas a entender no solo la teoría, sino cómo llevarla a la práctica. No solo teoría, práctica, transformación, acompañamiento. Vas a poder salir de ahí con la estrategia y la estructura y la claridad para poder utilizar el Ayurveda impactando vidas. Y eso para nosotros es clave, porque en la mayoría de las formaciones que en nuestro caso tomamos, salimos con un montón de información, un montón de libros. Hace poco una alumna me contaba que para ella fue claro decidir nuestra formación porque otro médico le dijo: yo hace 4 años que vengo estudiando Ayurveda y todavía no me animo a ejercerlo. Y ella le dijo: pero ¿cómo puede ser? ¿Dónde estudiaste? Bueno, le contó en dónde estudié y le dijo: bueno, acá es todo teoría, no te enseñan ni idea de la práctica. Ella decía: yo con el programa que yo tomé puedo hacerlo. Y ahora elige nuestro acompañamiento porque nosotros en este proceso de acompañar te ayudamos a armar tus tratamientos. Ella quizás tiene dudas sobre algún paciente y lo charlamos, cómo puede tratarlo, cómo no. Pero ella en su base de formarse y de entender qué tenía que hacer, ya lo tenía. Ya sabía qué tenía que hacer, cómo salir a la práctica, cómo podía empezar ahora con su consultorio. El mes que viene ya se animó a abrir su consultorio sola. Ella es médica y se animó a abrir su propio consultorio, ya a dejar de trabajar en el consultorio de otra persona para abrir su propio consultorio de Ayurveda. Entonces, mucho de esto es lo que queremos traer, que vos puedas hacerlo. Tenemos alumnos que dan charlas, que son profesores de yoga, que dan charlas, tenemos alumnos que son nutricionistas, tenemos alumnos de todo tipo que están incorporando la Ayurveda, que ya saben cómo salir a ofrecerlo, ya saben cómo salir a plasmarlo en sus pacientes y en sus alumnos. Entonces, esta estructura, esta estrategia, donde vamos a unir ciencia, ¿sí? Vamos a unir mentalidad, vamos a trabajar en las cosas que no nos dejan avanzar, que muchas veces somos nosotros mismos.
Por eso hablamos mucho de cuidado personal y hablamos mucho de espiritualidad. Porque si no volvemos hacia nuestro ser, salir a ser va a ser muy difícil. Entonces todo esto lo hacemos en la formación, que si te gustaría unirte en esta edición, arrancamos el 21, abrimos las postulaciones, te puedes unir a nuestra lista de espera, donde aquellos que estén ahí van a tener regalitos especiales. Les vamos a contactar por mail a los que estén ahí, unos regalitos especiales. Así que esperamos que hayan disfrutado la clase de hoy, y los que quieran unirse ya sea a la clase gratuita o a Baidia nos pueden escribir por privado y les mandamos toda la información, y si no, nos encontramos la clase que viene. Nos encantaría leer sus comentarios de cómo quieren incluir el Ayurveda en sus servicios y dónde quieren profundizar con el Ayurveda.